Eh, para probar. Dakota. tú- y ahí. Bueno, entonces le dejaron ese. Ese es el viejo. No, ese es el viejo. Sí, corta. Ahí. ¿Me escuchas? Ah, bueno. Entonces, y bueno, y le dejo nomás los otros dos. Ahora. Bueno, le dejo entonces. Ok, ya está. No, acá le dejo para que no toque más este. Viste que te toca y no baja el sonido de la transmisión. Este no se lo voy a tocar. Este es para mí. Master. Pero se nos baja. Este para no tocar. Entonces pone ahí, este le baja. Ahora ya voy a hacer lo que no funciona. Ya apretar grabar. Ah,
Señoras y señores, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la reunión número 32 de lo que va de la temporada. Programación compuesta de 8 competencias. Sobresale el premio en homenaje a don Julio Cartazo a disputarse en sexto turno sobre 1100 metros. La primera carrera de la jornada es una prueba reservada para las hembras, handicap inferior, distancia 1200 metros. Están en la pista principal ya las competidoras realizando el paseo preliminar. La número 1, secretísima virtual, Jorge Benítez, 53 kilos, 100 gramos. La número 2, La Chuchi, Alcides Coronel, 55 kilos. La número 3, Cuñá Chingolí, José Romero, 51 kilos. La número 4, Noramía, Marco Mesa, 56 kilos. La número 5, Preciosa, Leonardo Jiménez, 53 kilos. Y la número 6, especial, Ariel Sanabria, 56 kilos. Arranca el PEC 5 en esta primera carrera, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. Y les recordamos que por las boletas no premiadas de la primera, segunda y tercera carrera, se sortearán 2 canastas navideñas más 3 vales de 300.000 guaraníes cada una para jugar hoy la última triple que garantiza 22 millones de guaraníes. 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera arranca la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera arranca el Big 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Parte con desventaja la número 3, Cuñá Chingolía, tiempo que sale a enseñar el camino la competidora número 6, Sunny Special, pequeña ventaja sobre la número 1, Secretísima Virtual, que asume el comando del lote. Le toma medio cuerpo de ventaja la número 6, en la tercera ubicación se desempeña la número 4, Nora Mía. Cuarta viene sonando la número 5, Preciosa. Cierra en la quinta ubicación la número 2, La Chuchi. Cierra la marcha la número 3, Cuñá Chingolí. Las competidoras están enfrentando el codo con la número 6, Sunny Special. Cabeza de ventaja sobre la número 1, Secretísima Virtual. Tercera se desempeña la número 5, Preciosa. Cuarta mejorando rápidamente, lo viene haciendo la número 2, La Chuchi. En la quinta ubicación por dentro se desempeña expectante la número 4, Nora Mía. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos la número 3, Cuñá Chingolí. Las competidoras de la primera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Va a haber lucha delantera por fuera la número 2, La Chuchi. Por dentro la número 4, Nora Mía. Entre ambas se desempeña el número 6, Sunny Special. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera la número 2, La Chuchi. Pequeña ventaja sobre la número 4, Nora Mía, que mejora por dentro. En la tercera ubicación se desempeña la número 6, Sunny Special. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. Asume el comando lote la número 4, Nora Mía. Le tomará pequeña ventaja la número 2, La Chuchi, que insiste por fuera. Descuenta los últimos 50 metros de carrera. Van cabeza a cabeza por dentro el 4, por fuera el 2. Pocos metros para el disco. Domina por dentro la número 4, Nora Mía. Y Marco Mesa Pescuezo de ventaja sobre la número 2, La Chuchi. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera. Primera la número 4, Nora Mía. Segunda la número 2, La Chuchi. Tercera la número 6, Ani Special. Cuarta la número 5, Preciosa. Quinta la número 3, Cuñá Chingolí. Sexta la número 1, Secretísima Virtual. Tiempo empleado por la ganadora, minutos 18 segundos 20 centésimas, ganada por medio cuerpo. De la segunda a la tercera, varios cuerpos. Dividendos por ganador del 4, 9.500 guaraníes. Llave directa 4-2, 54.800 guaraníes. Trifecta 4-2-6, 88.100 guaraníes. Primer paso del PIC 4, del PIC 5, 232 boletos. Su valor, 43.100 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la primera carrera. En el camino, la competidora número que toma medio cuerpo de ventaja la número 6, en la tercera ubicación se desempeña la número 4, Nora Mía. Cuarta viene sonando la número 5, Preciosa. Cierra en la quinta ubicación la número 2, La Chuchi. Cierra la marcha la número 3, Cuñá Chingolí. Las competidoras están enfrentando el codo con la número 6, Ani Special. Cabeza de ventaja sobre la número 1, Secretísima Virtual. Tercera se desempeña la número 5, Preciosa. Cuarta mejorando rápidamente, lo viene haciendo la número 2, La Chuchi. En la quinta ubicación por dentro se desempeña expectante la número 4, Nora Mía. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos la número 3, Cuñá Chingolí. Las competidoras de la primera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera por fuera la número 2, La Chuchi. Por dentro la número 4, Nora Mía. Entre ambas se desempeña el número 6, Ani Special. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera la número 2, La Chuchi. Pequeña ventaja sobre la número 4, Nora Mía, que mejora por dentro. En la tercera ubicación se desempeña la número 6, Ani Special. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. Asume comando el lote.
Ya tenemos la señal en vivo y directo desde el hipódromo de Tampa Bay Downs, donde se va a disputar nuestra segunda carrera del programa oficial. Corren los 10 inscriptos, competencia sobre 1600 metros en pista de césped. Favorito se muestra el participante número 6, City Time. Enemigo en las apuestas por el 2, No Telling. Y el número 7, Gap to Gap. 20 minutos y finalizan las apuestas. Hay cambio de monta en la tercera carrera. El 2, Patotero, será conducido por el jockey César Mora. Y el número 3, el despampanante Leonardo Jiménez. Reiteramos esta importante información. Cambio de monta en la tercera carrera. El 2, Patotero, César Mora. Y el 3, el despampanante Leonardo Jiménez. Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 1.200.000 pesos garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas. Les recordamos al público que por las boletas no premiadas de la primera, segunda y tercera carrera se sortearán 2 canastas navideñas y 3 vales de 300.000 guaraníes cada uno para jugar hoy la última triple que garantiza 22 millones de guaraníes.
3 minutos y finalizan las apuestas. Están saliendo en la pista principal allí en el hipódromo de Tampa Bay Downs, competidores de nuestra segunda carrera. El 2 No Telling con Melissa Loriot. El 3 Baby Antonio con John Hiraldo. Arranca la triple a 10.000 el costo, 1.200.000 post garantizado. En pantalla es el 4 Flash Frozen Antonio Gallardo. El 5 Grand Liam Carlos Rojas. Un minuto y se cierran las ventanillas. El 6 City Time Sami Camacho. El número 7 Gap to Gap con la monta de Sonny León. El 8 Lodato Marco Meneses. El 9 Chick Mabob con la conducción de Samuel Marín. Y el de número 10 Grey Shadow con Cristian Domínguez. Últimos instantes para realizar sus apuestas.
Informamos al público, se retira de la tercera carrera el competidor número 4, Henry el Pirata. Reiteramos esta importantísima información, en la tercera carrera no será de la partida el número 4, Henry el Pirata. Se van colocando ya los competidores de nuestra segunda carrera en el hipódromo de Tampa Bay Downs, distancia 1600 metros, pista de césped. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 3. Pequeña ventaja sobre el número 1. Gana terreno rápidamente por fuera. El número 9 le presenta lucha y asume el comando del lote. El número 9 estira dos cuerpos de ventaja sobre el número 3. Tercero se desempeña el 1. Cuarto viene accionando el participante número 8. En la quinta ubicación se desempeña el 10. Más atrás lo viene haciendo el participante número 5. Los competidores descontaron los primeros 400 metros de la prueba con el número 9 enseñando el camino. Lo hace con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 1. Tercero se desempeña por fuera el número 8. Cuarto viene accionando el participante número 10. En la quinta ubicación se desempeña el 5. Más atrás viene accionando el número 3. En la séptima ubicación ganando terreno lo hace el número 4. Los competidores descontaron ya los primeros 800 metros de la prueba con el número 9 enseñando el camino, medio cuerpo de ventaja sobre el número 8 que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el número 10, cuarto mejorando rápidamente por dentro lo viene haciendo el participante número 5, apareado con el número 1 en la sexta ubicación, el 4. Los competidores enfrentando ya el último codo con el 9, pescuezo de ventaja sobre el número 8 en la tercera ubicación, mejora por dentro el número 5, Graham Lian, quedando en la cuarta ubicación el número 1, Skylove, quinto se desempeña el número 10. En la sexta ubicación expectante lo viene haciendo el 4, Flash Frozen, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 9, intenta la disparada, lo hace con tres cuerpos de ventaja sobre el número 5 que va resueltamente en su búsqueda. En la tercera ubicación por fuera lo viene haciendo el 4, descuentan ya los últimos 150 metros para el disco número 9, arriba el látigo, estira dos cuerpos de ventaja sobre el número 4 que va resueltamente en su búsqueda. Últimos 20 metros de carrera, por dentro el número 9, por fuera el 4, pocos metros para el disco, por fuera el número 4. Flash Frozen, cabeza de ventaja sobre el número 9 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primero el 4, Flash Frozen. Segundo el 9, Chinkama Bob. Tercero el 5, Grand Liam. Cuarto el 7, Gap to Gap. Tiempo empleado por el ganador, minuto 37 segundos 75 centésimos. Ganada por media cabeza del segundo al tercero, 2 cuerpos y medio. Dividiéndose por ganador del 4, vacante. Llave simple 4994. 191.800 guaraníes. Duplo 44, 4 aciertos, 364.000. Primera triple, 10 aciertos, valor de enganche, 150.000 guaraníes. Segundo pase del pick 5, 18 aciertos, valor de enganche, 555.600 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la segunda carrera. Le informamos al público apostador, en esta tercera carrera arranca el pick 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado. Por las boletas no premiadas de la primera, segunda y tercera carrera se sortearán 2 canastas navideñas, además de 3 vales de 300.000 guaraníes cada uno.
Están en la pista principal Están en la pista principal los competidores de la tercera carrera a distancia 1000 metros. El 1, Diablo, Ariel Sanabria, 56 kilos. El 2, Patotero, César Mora, 57 kilos. El 3, el despampanante Leonardo Jiménez, 52 kilos y medio. El 4, Henry el Pirata, no correrá. El 5, Trago Fuerte, Alcides Coronel, 58 kilos. El 6, Hijo del Sol, Juan Figueredo, 56 kilos. Y el 7, Gurka, Javier Portillo, 55 kilos. Arranca el PIC 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. En esta tercera carrera arranca el PIC 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
En esta tercera carrera está en juego la apuesta Pi 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Sale decididamente a enseñar el camino al participante número 5, Trago Fuerte, le toma cuerpo y medio de ventaja número 6. En la tercera ubicación se desempeña por dentro el 1, Diablo. Mejorando, lo viene haciendo el número 7, Gurka. Descontado los primeros metros de la prueba, número 5, Trago Fuerte, cuerpo de ventaja sobre el 6, Hijo del Sol. Tercero se desempeña el número 7, Gurka. Cuarto viene accionando el número 3, el Despampanante. En la quinta ubicación se desempeña el 1, Diablo. Más atrás el 2, Patotero. Los competidores en los últimos 600 metros de carrera, el 5, Trago Fuerte, cuerpo de ventaja sobre el 6, Hijo del Sol. Tercero se desempeña el 3, el Despampanante. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 5, Trago Fuerte, intenta la disparada, lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre el número 6, Hijo del Sol. Tercero se desempeña participante número 3, el Despampanante. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco número 5, Trago Fuerte, cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6, Hijo del Sol, que insiste por fuera. En la tercera ubicación lo viene haciendo el competidor número 3, el Despampanante. Descuenta ya los últimos 150 metros de carrera, número 5, Trago Fuerte, tres cuerpos de ventaja sobre el número 6, Hijo del Sol. Tercero el 3, el Despampanante, pocos metros para el disco, el número 5, Trago Fuerte con el Cides Coronel, tres cuerpos de ventaja sobre el 6, Hijo del Sol. Tercero el 3 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el número 5, Trago Fuerte. Segundo el 6, Hijo del Sol. Tercero el 3, el Despampanante. Cuarto el 2, Patotero. Quinto el 7, Gurka. Sexto el 1, Diablo. Tiempo empleado por el ganador, minuto 3 segundos 10 centésimos. Ganada por varios cuerpos. Segundo al tercero, varios cuerpos. Dividendos es por ganador del 5, 6.700 guaraníes. La llave directa 5-6, 19.100 guaraníes. Trifecta 5-6-3, 39.500 guaraníes. Duplo 4-5, 15 aciertos, 93.900 guaraníes. Primer pase de la apuesta Pi 4, lo acertaron 290 boletos, su valor 17.200 guaraníes. Segunda triple, lo acertaron 7 boletos, valor de enganche 214.300 guaraníes. Tercer pase del Pi 5, 16 aciertos, 625.000 guaraníes post el valor del enganche. En los monitores del desarrollo de la tercera carrera. Campana de largada. Largaron. Sale decididamente a enseñar el camino al participante número 5, Trago Fuerte, le toma cuerpo y medio de ventaja. Número 6, en la tercera ubicación se desempeña por dentro el 1, Diablo, mejorando, lo viene haciendo el número 7, Gurka. Descontado los primeros metros de la prueba, número 5, Trago Fuerte, cuerpo de ventaja sobre el 6, Hijo del Sol. Tercero se desempeña el número 7, Gurka. Cuarto viene accionando el número 3, el Despampanante. En la quinta ubicación se desempeña el 1, Diablo, más atrás el 2, Patotero. Los competidores en los últimos 600 metros de carrera, el 5, Trago Fuerte, cuerpo de ventaja sobre el 6, Hijo del Sol. Tercero se desempeña el 3, el Despampanante. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Número 5, Trago Fuerte, intenta la disparada. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 6, Hijo del Sol. Tercero se desempeña participante número 3, el Despampanante. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Número 5, Trago Fuerte, cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6, Hijo del Sol, que insiste por fuera. En la tercera ubicación lo viene haciendo el competidor número 3, el Despampanante. Descuenta ya los últimos 150 metros de carrera. Número 5, Trago Fuerte, 3 cuerpos de ventaja sobre el número 6, Hijo del Sol. Tercero el 3, el Despampanante. Pocos metros para el disco. El número 5, Trago Fuerte, con el Cides Coronel. 3 cuerpos de ventaja sobre el 6, Hijo del Sol. Tercero el 3 y cruzaron el disco. Ya tenemos en pantalla la señal de video directo desde el hipódromo de Tampa Bay Downs nuevamente, donde se va a disputar nuestra cuarta carrera del programa oficial. Corren del 1 al 10, no corre ninguno de los suplentes. Competencia sobre 1.600 metros en pista de césped. Favorito es el competidor número 9, Victory Girl, seguida en las apuestas por la número 10, Enerily. Tercer jugada se muestra la número 1, Channels Daughter. Restan 18 minutos para que finalicen las apuestas. En esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Le recordamos al público apostador que en esta cuarta carrera arranca la triple B, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. En esta cuarta carrera arranca la triple B, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta cuarta carrera arranca la triple B, 10.000 de costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Ya están saliendo los ejemplares en el hipódromo de Tampa Bay. La número 1 es Channel's Daughter, con la conducción de José Batista. La número 2, Pivot to the Power, Charlie Oliveros. La número 3, Lady Lynx, con la conducción de Daniel Centeno. La número 4 es Chica Music, José Ferrer. Ipse Dixit, Marco Meneses. La número 6, Far Above, con la monta de Sonny León. La número 7, She's That Girl, Héctor Díaz Jr. La número 8, Dreaming of Carly, con la monta de Jesús Castañón. La número 9, Victory Girl, Pablo Morales. Y la número 10, Enereili, con la conducción de Broke Vice. En esta cuarta carrera arranca la triple B, 10.000 de costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Se van colocando los competidores de nuestra cuarta carrera. 1600 metros la distancia, pista de césped. Está todo listo. Largaron. Salen agrupadas las competidoras, trata de enseñar el camino a la participante número 7, pequeña ventaja sobre la número 8. Tercera se desempeña el 5, cuarta ignacionando la competidora número 10, en la quinta ubicación lo hace el 9. Descontados los primeros metros de la prueba, la número 8 asume el comando del lote, toma medio cuerpo de ventaja sobre la número 10, tercera se desempeña expectante por dentro el 7, cuarta ignacionando el 9, en la quinta ubicación lo viene haciendo el 5, más atrás el 6. Las competidoras enfrentan el primer codo con la número 10, enseñando el camino ahora cabeza de ventaja sobre la número 8 que insiste por dentro. En la tercera ubicación expectante se desempeña la competidora número 7, quedando en la cuarta ubicación a 2 cuerpos y medio de esta la participante número 9, quedando en la quinta ubicación por fuera, ganado un terreno la participante número 4, más atrás el 6. Las competidoras ingresaron en la recta opuesta, van cabeza a cabeza por dentro el 8, a su costado exterior el 10, en la tercera ubicación a 4 cuerpos y medio lo viene haciendo la número 7, cuarta mejorando rápidamente lo hace la número 4, en la quinta ubicación se desempeña la favorita la número 9, quedando en la sexta ubicación la competidora número 6. Las participantes descontaron los 800 metros en 47 segundos, 24 centésimas. La número 10, 2 cuerpos de ventaja sobre la número 4 que va resueltamente en su búsqueda. Tercera mejorando rápidamente lo viene haciendo la número 9. Cuarto viene accionando la participante número 6. En la quinta ubicación se desempeña el 8, más atrás el 7. Las participantes en mitad del último codo, la número 10. Cabeza de ventaja ahora sobre la número 4 que va en su búsqueda. Tercera mejorando lo viene haciendo la número 6. Cuarta expectante se desempeña el número 9 y están en la recta final. Últimos 350 metros para el disco. La número 4 intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 6 que va en su búsqueda. Tercera se desempeña la competidora número 9. Descuenta ya los últimos 150 metros de carrera. La número 4, Chica Music. 2 cuerpos de ventaja ahora sobre la número 6 que insiste por dentro. Tercero lo hace el 9. Pocos metros para el disco. La número 4, Chica Music. Cuerpo de ventaja sobre la número 9. Tercero el 6. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera, primero el número 4, Chica Music, segunda la número 9, Victory Girl, tercera la número 6, Far Above, cuarta la número 2, People to the Power. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 38 segundos 53 centésimas, ganada por un cuerpo de la segunda, la tercera, medio cuerpo. Dividendos, Espora ganador, vacante, llave simple, 4994, 322.000 guaraníes. Duplo 5-4, 5 aciertos, 200.000 guaraníes. Primera triple acertó un solo boleto, valor de enganche 2.500.000 guaraníes. Segundo pase el pick 4, le acertaron dos boletos, valor de enganche 2.500.000 guaraníes. Triple que finalizaba y cuarto pase del pick 5 han quedado vacante. En los monitores está mostrando el desarrollo de la cuarta carrera. En esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la quinta carrera. Una prueba especial sobre 1000 metros. El 1 es Aldebarán Javier Portillo, 55 kilos. El número 2, New Corleone, César Mora, 55 kilos. El número 3, Dream Deluxe, Marco Mesa, 55 kilos. Y el 4, Dream All, Juan Figueredo, 56 kilos. Arranca la triple C, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado 5 minutos y finalizan las apuestas. En esta quinta carrera arranca la triple C, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta quinta carrera arranca la triple set, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. Le recordamos al público apostador en esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador, en esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, posto garantizado. El duplo ya supera los 1.500.000 guaraníes. Últimos instantes para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. ¿Todo listo? Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 3, pequeña ventaja sobre el 2, Nuclear Lone. Tercero se desempeña por fuera el número 4, Dream All.
Descontados los primeros metros de la prueba y lucha en la delantera. Número 3, Dream Deluxe, pequeña ventaja ahora sobre el número 4, Dream All, que va en su búsqueda. Asume el comando el lote número 4, cabeza de ventaja ahora sobre el número 3. Tercero se desempeña expectante por dentro el número 2, New Corleone, se la marcha varios cuerpos. El 1, Aldebarán, los competidores en los últimos 600 metros. El 4, Dream All, cabeza de ventaja sobre el número 3, Dream Deluxe. Tercero mejorando por dentro el 2, New Corleone. Están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Hay lucha por la primera ubicación por el lado exterior de la pista. Número 4, Dream All, pequeña ventaja sobre el número 3, Dream Deluxe. Por dentro se desempeña el número 2, New Corleone. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco y va a haber lucha en la delantera por dentro el número 2, New Corleone. A su costado exterior el número 3, Dream Deluxe. Abierto se desempeña el 4, Dream All. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera por el centro de la pista. Número 3, Dream Deluxe. Estira ahora cuerpo y medio de ventaja sobre el 2, New Corleone. Tercero el 4, pocos metros para el disco. El número 3, Dream Deluxe. Logra estirar 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el 1 y 4 que pelea por la segunda ubicación y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera. Primero el 3 Dream Deluxe. Segundo el 4 Dream All. Tercero el 2 New Corleone. Cuarto el 1 Anda Baram. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 4 segundos 97 centésimos. Ganada por varios cuerpos. El segundo al tercero, media cabeza. Dividiéndose por ganador del número 3, 21.600 guaraníes. Duplo 4-3, un solo acierto, 1.316.000 guaraníes. Primera triple, aceptaron 72 boletos, su valor 52.100 guaraníes. Tercer pase del pick 4, ha quedado vacante en los monitores de desarrollo de la quinta carrera. Campana de largada. ¿Todo listo? Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 3, pequeña ventaja sobre el 2, New Corleone. Tercero se desempeña por fuera el número 4, Dream All. Descontado los primeros metros de la prueba y lucha en la delantera el número 3, Dream Deluxe. Pequeña ventaja ahora sobre el número 4, Dream All, que va en su búsqueda. Asume el comando el lote número 4, cabeza de ventaja ahora sobre el número 3. Tercero se desempeña expectante por dentro el número 2, New Corleone. Cierra la marcha, varios cuerpos. El 1, Aldebarán. Los competidores en los últimos 600 metros. El 4, Dream All, cabeza de ventaja sobre el número 3, Dream Deluxe. Tercero mejorando por dentro el 2, New Corleone. Están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Hay lucha por la primera ubicación por el lado exterior de la pista. Número 4, Dream All. Pequeña ventaja sobre el número 3, Dream Deluxe. Por dentro se desempeña el número 2, New Corleone. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco y va a haber lucha en la delantera por dentro el número 2, New Corleone. A su costado exterior el número 3, Dream Deluxe. Abierto se desempeña el 4, Dream All. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera por el centro de la pista. Número 3, Dream Deluxe. Estira ahora cuerpo y medio de ventaja sobre el 2, New Corleone. Tercero el 4, pocos metros para el disco. El número 3, Dream Deluxe. Logra estirar 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el 1 y 4 que pelea por la segunda ubicación y cruzaron el disco. ¡Vete, rata!
Muy bien, señores y señores, vamos a realizar el sorteo de las 2 canastas navideñas, además de los 3 vales de 300.000 guaraníes para jugar hoy la última triple. Garantiza 22 millones de guaraníes en esta tarde. Sorteamos la canasta primero. Celestino Rodríguez, 1.246.157, ganador de la primera canasta navideña. Vamos a extraer la segunda boleta, la segunda canasta navideña. Celestina Lescano, 2.691.475, ganadora de la segunda canasta navideña. Celestino y Celestina se llevan las canastas navideñas. Tenemos 3 vales de 300.000 guaraníes todavía por sortear. Vamos a ver quién se lleva el primero. Boleta de carrera internacional no es válida. Traemos otra boleta. Carlos Aguilar, 3.407.071, ganador del primer vale de 300.000 guaraníes. Restan 2 vales todavía por sortear. Carrera internacional tampoco. Otra carrera internacional, vamos, vamos. Andrea Alcaraz, 3.378.773. Otros 300.000 guaraníes para jugar esta tarde. Y el último vale va para cuarta carrera, queda anulado. Recordamos, son las primeras 3 carreras locales nada más. Y ahora sí. Miguel Amarilla. 1.745.023. El ganador del tercer vale de 300.000 guaraníes. Felicitaciones a los ganadores.
Están en la pista principal los competidores del premio homenaje a don Julio Cartazo. Prueba reservada para caballos de la 9ª categoría, distancia 1100 metros. El 1, Eleven Reporter, Florencia Fernández, 53 kilos, 800 gramos. El 2, Diamante, Javier Portillo. El número 3, Perfume de Rosal, Marcos Rivas. El 4, Lacar, Leonardo Jiménez. El número 5, Negrão, César Mora, 54 kilos. El 6, Pure Emotion, Juan Figueredo, 56 kilos. El 7, Guadanoc, Ariel Sanabria. El 8, RG, Marco Mesa, 53 kilos, 800 gramos. El 9, Nápoles, José Romero. Y el número 10, Sanguinario, con Alcides Coronel. Arranca la última triple. 40.000 el costo, el valor y el pozo garantizado aumentó a 23 millones de guaraníes. 5 minutos y finalizan las apuestas. Informamos al público, el número 4, Lacar, será conducido por el jockey Mauricio Kuriluk.
al señor Carlos Aguilar, ganador de los 300.000 guaraníes. Tiene que presentarse a cobrar su premio porque el vale es para jugar la triple grande que arranca en instantes. Garantiza 23 millones de guaraníes. 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador en esta sexta carrera. Arranca la última triple. 40.000 el costo. Aumentó el pozo garantizado a 23 millones de guaraníes. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Va quedando todo listo. Largaron el premio homenaje a don Julio Cartazo. Parte con desventaja el número 8, Hereje, a tiempo que sale a enseñar el camino. El competidor número 10, Sanguinario, pequeña ventaja sobre el 1, Leven Reporter. Tercero se desempeña por fuera el participante número 3, Perfume de Rosal. Descontado los primeros metros de la prueba, el número 3, Perfume de Rosal, pequeña ventaja sobre el 2, Diamante. Tercero se desempeña el competidor número 7, más abierto lo viene haciendo el participante número 9, Nápoles. Los competidores están enfrentando el codo el número 3, Perfume de Rosal, cuerpo y medio de ventaja sobre el número 10, Sanguinario. Tercero se desempeña el 1, Leven Reporter, cuarto mejorando el 9, Nápoles. Y los competidores del premio homenaje a don Julio Cartazo están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 3, Perfume de Rosal, pequeña ventaja sobre el número 10, Sanguinario. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 9, Nápoles. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Hay lucha en la delantera por el centro de la pista, el número 9, Nápoles. Pequeña ventaja ahora sobre el número 10, Sanguinario, que insiste por dentro. Tercero se desempeña el número 3, Perfume de Rosal. Descuente a los últimos 100 metros para el disco por el centro de la pista, número 9, Nápoles. Pequeña ventaja sobre el número 10, Sanguinario, que insiste por dentro. Últimos 50 metros de carrera, cabeza a cabeza por dentro el 10, por fuera 9, pocos metros para el disco, el 10, Sanguinario. Pequeña ventaja sobre el número 9, Nápoles. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera. Primero el número 10, Sanguinario. Segundo el 9, Nápoles. Tercero el 8, Hereje. Cuarto el 3, Perfume de Rosal. Quinto el 4, Lacar. Sexto el 6, Pure Emotion. Tiempo empleado por el ganador, minuto 9 segundos 62 centésimas, ganada por medio cuerpo del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividendos por ganador del número 10, 10.700 guaraníes. Llave directa 19, 148.600 guaraníes. Duplo 310, 4 aciertos, 539.000 guaraníes. Primera triple, le acertaron 120 boletos, su valor 245.900 guaraníes. Segunda triple, le acertaron 9 boletos, valor de enganche 416.700 guaraníes. Y en los monitores se va a mostrar el desarrollo de la sexta carrera. De largada. Va quedando todo listo. Largaron el premio homenaje a don Julio Cartazo. Parte con desventaja al número 8, Hereje, a tiempo que sale a enseñar el camino. El competidor número 10, Sanguinario, pequeña ventaja sobre el 1, Eleven Reporter. Tercero se desempeña por fuera el participante número 3, Perfume de Rosal. Descontado los primeros metros de la prueba, el número 3, Perfume de Rosal, pequeña ventaja sobre el 2, Diamante. Tercero se desempeña el competidor número 7, más abierto lo viene haciendo el participante número 9, Nápoles. Los competidores están enfrentando el codo el número 3, Perfume de Rosal, cuerpo y medio de ventaja sobre el número 10, Sanguinario. Tercero se desempeña el 1, Eleven Reporter. Cuarto mejorando el 9, Nápoles. Y los competidores del premio homenaje a don Julio Cartazo están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 3, Perfume de Rosal, pequeña ventaja sobre el número 10, Sanguinario. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 9, Nápoles. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Hay lucha en la delantera por el centro de la pista, el número 9, Nápoles. Pequeña ventaja ahora sobre el número 10, Sanguinario, que insiste por dentro. Tercero se desempeña el número 3, Perfume de Rosal. Descuente a los últimos 100 metros para el disco por el centro de la pista, el número 9, Nápoles. Pequeña ventaja sobre el número 10, Sanguinario, que insiste por dentro. Últimos 50 metros de carrera, cabeza a cabeza por dentro el 10, por fuera 9, pocos metros para el disco, el 10, Sanguinario. Pequeña ventaja sobre el número 9, Nápoles. Cruzaron el disco.
Su atención, por favor. La Comisión Directiva del Jockey Club del Paraguay tiene el penoso deber de comunicar al público presente del fallecimiento del señor Antonio Zacarello Morales, quien en vida fuera socio vitalicio de la institución, y de don Pedro Florentín, quien en vida fuera socio activo de la institución. Solicitamos al público presente guardar 1 minuto de silencio en sus distinguidas memorias. Muchas gracias. Le informamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego la apuesta duplo, 20.000 el costo, 6 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Están en la pista principal las competidoras de la séptima carrera, prueba reservada para hembras del handicap superior, distancia 1200 metros. La número 1, Dama Azul, Javier Portillo, 55 kilos. El 2, Autra Luna, José Romero, 51 kilos. La número 3, Storm Marioneta, Leonardo Jiménez, 53 kilos. La número 4, Ninja, Marco Rivas, 53 kilos. La número 5, Victorious Leyenda, Alcides Coronel, 55 kilos. Y la número 6, Amiguita, Marco Mesa, 52 kilos, 700 gramos. Arranca el duplo, 20.000 el costo, 6 millones de guaraníes, esposo, garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 6 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y se cierran las ventanillas. En esta séptima carrera está en juego la apuesta duplo, 20.000 el costo, 6 millones de guaraníes, pozo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Parte con desventaja la número 5, Victorious Leyenda, tiempo que sale en señal de camino. La competidora número 3, Storm Marioneta, pequeña ventaja sobre el número 4. Ninja abierta, gana terreno el número 6, Amiguita. En la cuarta ubicación lo hace el número 3. Gana terreno al fondo el 5, Victorious Leyenda. Descontado los primeros metros de la prueba y lucha en la delantera el 4, Ninja, pequeña ventaja sobre el número 6, Amiguita. Tercera se desempeña el número 3, Storm Marioneta. Cuarta direccionando el número 5, Victorious Leyenda. En la quinta ubicación el 2, Outra Luna. Cierra marcha el 1, Dama Azul. Las competidoras enfrentando el codo cabeza a cabeza por dentro el 4, Ninja a su costado exterior. La número 6, Amiguita, quedando en la tercera ubicación. La número 3, Storm Marioneta, más abierta el 5, Victorious Leyenda. Las competidoras últimos
550 metros de carrera, número 6, Amiguita. Pequeña ventaja sobre el 4 y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, la número 6, Amiguita, intenta la disparada, lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 4, Ninja. En la tercera ubicación se desempeña la competidora número 5, Victorious Leyenda. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco, la número 6, Amiguita, firme la delantera, lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 4, Ninja. Tercera se desempeña la competidora número 5, Victorious Leyenda. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera, la número 6, Amiguita, logra tirar 2 cuerpos de ventaja sobre la número 4, Ninja, que insiste por dentro, pocos metros para el disco, la número 6, Amiguita, y Marco Mesa, amplias ventajas sobre la número 4, Ninja. En la tercera ubicación del 5 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera. Primero el número 6, Amiguita. Segunda la número 4, Ninja. Tercera la número 5, Victorious Leyenda. Cuarta la número 3, Storm Marioneta. Quinta la número 1, Dama Azul. Sexta la número 2, Outra Luna. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 17 segundos 40 centésimos, ganada por varios cuerpos. De la segunda a la tercera, 3 cuerpos y medio. Dividendos, Espora ganador del número 3, del número 6, 30.300 guaraníes. Llave directa 6-4, 200.000 guaraníes. Trifecta 6-4-5, 61.500 guaraníes. Duplo 10-6, 5 aciertos 200, 77.200 guaraníes. La triple que finalizaba con 3 aciertos, 1 millón de guaraníes. La segunda triple aceptaron 30 boletos, valor de enganche 1.076.700 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la séptima carrera. Campana de largada. Largaron. Parte con desventaja la número 5, Victorious Leyenda. Tiempo que sale en señal de camino. La competidora número 3, Storm Marioneta, viene ventaja sobre el número 4. Ninja abierta, gana terreno número 6. Amiguita en la cuarta ubicación lo hace el número 3. Gana terreno al fondo el 5, Victorious Leyenda. Descontado los primeros metros de la prueba de lucha en la delantera. El 4, Ninja, pequeña ventaja sobre el número 6, Amiguita. Tercera se desempeña el número 3, Storm Marioneta. Cuarta direccionando el número 5, Victorious Leyenda. En la quinta ubicación el 2, Outra Luna. Cierra marcha el 1, Dama Azul. Las competidoras enfrentando el codo cabeza a cabeza por dentro el 4, Ninja, a su costado exterior. La número 6, Amiguita, quedando en la tercera ubicación. La número 3, Storm Marioneta, más abierta el 5, Victorious Leyenda. Las competidoras los últimos 550 metros de carrera. La número 6, Amiguita, pequeña ventaja sobre el 4 y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 6, Amiguita, intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 4, Ninja. En la tercera ubicación se desempeña la competidora número 5, Victorious Leyenda. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. La número 6, Amiguita, firme la delantera. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 4, Ninja. Tercera se desempeña la competidora número 5, Victorious Leyenda. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera. La número 6, Amiguita. Logra tirar 2 cuerpos de ventaja sobre la número 4, Ninja, que insiste por dentro. Pocos metros para el disco. La número 6, Amiguita y Marco Mesa. Amplias ventajas sobre la número 4, Ninja, en la tercera ubicación del 5 y cruzaron el disco. Le informamos al público apostador que en esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado, trifecta 3.000 guaraníes el costo, 1.800.000 pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la octava y última carrera, distancia 1000 metros, ejemplares de la 10ª categoría. El 1, muy tremendo, Ariel Sanabria, 56 kilos. El 2, Blockgam, Juan Figueredo, 56 kilos. El 3, Houdini, Mauricio Curilú, 52 kilos. El número 4, Chico Malo, Florencia Fernández, 52 kilos. El 5, Café Capitán, Javier Portillo, 56 kilos. El 6, El Poderoso, César Mora, 56 kilos. El 7, El Laureado, Jorge Benítez, 53 kilos. El 8, Nadal, Leonardo Jiménez, 53 kilos. El 9, escoltado, José Romero, 52 kilos. Y el 10, el sabio Marco Mesa, 55 kilos. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. La llave directa que tiene como pozo garantizado 2.500.000 guaraníes. 1.800.000 la trifecta. Pozo garantizado de esta última carrera. Próxima reunión hípica, domingo 29 de diciembre.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. ¿Está todo en condiciones? Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 6, el poderoso. Pequeña ventaja sobre el número 1. Muy tremendo abierto se desempeña el 9. Escoltado en la cuarta ubicación se desempeña el 8. Nadal, descontado los primeros metros de la prueba, el número 6, el poderoso. Corre con cuerpo de ventaja sobre el número 8. Nadal, tercero se desempeña el número 9, el laureado. Cuarto viene accionando el participante número 10, el sabio. En la quinta ubicación se desempeña el 3, Houdini. Más atrás viene accionando el 1. Muy tremendo. Y los competidores de la octava y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 6. El poderoso intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 10, sobre el número 9. Escoltado. En la tercera ubicación se desempeña el 8. Nadal. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. El número 6. El poderoso. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 8. Nadal. Tercero se desempeña el participante número 10. El sabio. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco número 6. El poderoso firme en la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 8. Nadal. Abierto se desempeña el 10. El sabio. Últimos 50 metros de carrera de punta a punta el 6. El poderoso y César Mora. Amplias ventajas sobre el número 10, tercero el 8 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el número 6, el Poderoso. Segundo el 10, el Sabio. Tercero el 8, Nadal. Cuarto el 7, Laureado. Quinto el 3, Houdini. Sexto el 4, Chico Malo. Tiempo empleado por el ganador. Minutos 2 segundos, 80 centésimos. Ganada por varios cuerpos. El segundo al tercero, un cuerpo. Dividiéndose por ganador del número 6, 10.500 guaraníes. Llavireta 610, 61.300 guaraníes. Trifeita 618, 340.200 guaraníes. Duplo 66, 38 aciertos, 202.600 guaraníes. Triple que finalizaba con 11 aciertos, 2.691.800 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la octava y última carrera. Campana de largada. ¿Está todo en condiciones? Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 6, el Poderoso. Pequeña ventaja sobre el número 1. Muy tremendo, abierto se desempeña el 9. Escoltado en la cuarta ubicación se desempeña el 8. Nada al descontado los primeros metros de la prueba. El número 6, el Poderoso. Corre con cuerpo de ventaja sobre el número 8. Nada al tercero se desempeña el número 9, el Laureado. Cuarto viene accionando el participante número 10, el Sabio. En la quinta ubicación se desempeña el 3, Houdini. Más atrás viene accionando el 1. Muy tremendo, y los competidores de la octava y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 6. El Poderoso intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 10, sobre el número 9, escoltado. En la tercera ubicación se desempeña el 8, Nadal. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. El número 6, el Poderoso. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 8, Nadal. Tercero se desempeña el participante número 10, el Sabio. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Número 6, el Poderoso. Firme en la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 8, Nadal. Abierto se desempeña el 10, el Sabio. Últimos 50 metros de carrera de punta a punta el 6, el Poderoso y César Mora. Amplias ventajas sobre el número 10, tercero el 8 y cruzaron el disco.